Quispe, médico cirujano con diplomado en educación superior, enfermedades infecciosas, emergencias médicas y ecografía abdominal y ginecológica. Por su sólida formación en el área clínica y de salud pública, hoy se desarrollará el tema vigilancia epidemiológica. Demos el más cordial saludo a la doctora Ana Lucía. Buenos días a todos. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, doctora, se ve la pantalla. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Es un honor y un placer poder darles esta ponencia que les va a servir tal vez bueno, en realidad les tendría que servir a todos porque em, a partir de ahora ustedes se vuelven vigilantes epidemiológicos dentro de las entidades hospitalarias donde van a estar y también en el servicio rural obligatorio. Comencemos. ¿A qué y cómo se define la vigilancia epidemiológica? Bueno, en un contexto anterior y ya desde hace varias décadas se iba conociendo y se iba buscando las definiciones de la vigilancia epidemiológica. Bueno, para hacerles un breve recordatorio, más o menos en 1962, a través de varios investigadores como Alexander Luingmir, en una conferencia de la Universidad de Harvard, define la vigilancia epidemiológica como la observación activa y permanente de la distribución y tendencia de la incidencia mediante la recolección sistemática, mediante la consolidación y mediante la evaluación de informes de morbilidad y mortalidad asociado a actividades de control. Es decir, que ya en este año pues se iba reconociendo la vigilancia epidemiológica como una recolección de datos y una consolidación, se evaluaba y se analizaba. Posteriormente, la OMS ya intenta cambiar un poco estas definiciones y define a la vigilancia epidemiológica como ese escrutinio, ¿no? Hemos escuchado este verbo hemos escuchado mucho este verbo ahora que hemos pasado a las elecciones, ¿no? Entonces, la OMS dice es un escrutinio permanente y la observación activa de la distribución y propagación de las infecciones y factores relacionados. Ya con más exactitud en cuanto a calidad y cantidad para tener buen enfoque y hacer un control cuando hablamos de una enfermedad. Todo esto va relacionado a alguna enfermedad. Ustedes pueden tomar de ejemplo cualquier enfermedad, una leishmaniasis, una tuberculosis, todas las enfermedades inmunoprevenibles, ¿ya? Sigamos. Entonces, ya hace unos 10 años más o menos se logra definir mejor el término de vigilancia epidemiológica y a partir de eso se maneja que corresponde a un conjunto de actividades que permite reunir información indispensable para conocer en todo momento la conducta de una enfermedad, para detectarla, para prever cualquier cambio que pueda ocurrir con el fin de recomendar oportunamente sobre las bases firmes, las medidas indicadas y eficientes que lleven a una prevención, a un control y eliminación de la enfermedad. Entonces, ya se hace toda una serie de trabajos
en torno a una enfermedad, ya no solo para analizarla, ya no solo para cuantificarla, ya no solo para sistematizarla, ahora para controlar y al final eliminar la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general de esta ponencia? ¿Y cuál es el objetivo general de la vigilancia epidemiológica? Va a ser identificar y analizar los efectos, los eventos que afectan al estado de la salud de las poblaciones. ¿Cuál es la finalidad? Intervenir oportunamente con el control de esta enfermedad. Los objetivos específicos, como hace rato ya íbamos colocando verbos, va a ser identificar, notificar, investigar, analizar, confirmar y controlar oportunamente casos de enfermedades transmisibles. ¿Ya? Bueno, y este control de enfermedades se va a hacer bajo estrategias de control y eliminación. Lo siento, están ingresando personas a la sala. ¿Cuáles son las funciones de la vigilancia epidemiológica? Como ya habíamos mencionado hace un momento, reunimos la información, procesamos, la analizamos, interpretamos. Hacemos las recomendaciones, ¿para qué? Para controlar la enfermedad y, si es posible, eliminarla. Entonces, esto se hace a través de recolección de información. La información no es cualquier información, es información actualizada. Procesamiento, análisis e interpretación. Y las recomendaciones que va a salir de todo este proceso de investigación de la unidad de vigilancia epidemiológica para controlar esa enfermedad y hacer las acciones para controlar esta enfermedad. Les pongo aquí unas imágenes que tal vez para algunos les sean un poquito familiares y tal vez algunos recién lo estén reconociendo, pero ya tienen que familiarizarse, ¿ya? ¿Cómo es que hacemos todos estos procesos que hemos mencionado? Recolectar la información actualizada. ¿Cómo recolectamos la información? Les pongo acá el ejemplo en el que todos hemos sido partícipes y del que todos hemos formado parte. En el borde inferior tenemos un boletín informativo que es de la pandemia de COVID en Bolivia, ¿ya? ¿Y por qué he puesto este ejemplo? Porque van a ir familiarizando cómo es que funciona la vigilancia epidemiológica. Aquel entonces, y todos recordarán porque todos fueron parte de esta enfermedad, porque todos estuvimos relacionados, tal vez no contagiados, pero todos hemos sido partícipes de cómo se maneja y cómo se ha controlado esta enfermedad, ¿ya? Cuando nosotros recolectamos la información, tenemos que tener en cuenta que la información tiene que ser precisa, tiene que ser completa, tiene que ser oportuna y tiene que haber continuidad en recibir esa información, ¿ya? Entonces, la unidad de vigilancia o ustedes como vigilantes, ¿qué tienen que saber? Seleccionar los datos, establecer con qué periodicidad debemos informar a partir de la recolección de la información. Tenemos que identificar fuentes de información. Nuestra fuente de información, así como lo es en una historia clínica, tiene que ser lo más confiable posible, ¿ya? Por ejemplo, tomando en cuenta la pandemia que hemos atravesado, nuestras fuentes de información eran servicios de atención médica, de atención de salud pública, laboratorios y todas las fuentes confiables posibles. ¿Y qué es lo que hacíamos después de recolectar la información? Reuníamos y compaginábamos toda esta información que va a permitir el análisis de todo lo que era COVID y la interpretación a partir de toda esta recopilación de análisis. Ahora, pueden ver en la parte de abajo que tenemos dos formularios. Esta ficha epidemiológica, absolutamente todos los internos a partir de ahora tienen que aprender a llenarla. Y en el extremo hay una ficha epidemiológica, lo siento, y ese es el resultado del llenado de una ficha. ¿Qué es lo que ustedes piden cuando tienen una sospecha de un paciente que tenga COVID-19? Obviamente va a tener síntomas respiratorios, contactos, tal vez no tiene vacunas, y toda esta información se llena en este formulario que ustedes ven acá, ¿no? Que probablemente lo aprendan a llenar en sus hospitales. Ok, entonces, este es un ejemplo de cómo se recolecta la información actualizada. Puede ser a través de fichas epidemiológicas, puede ser a través de una consulta y de la anamnesis que ustedes hagan con un paciente sospechoso de cualquier enfermedad, ¿ya? ¿Cómo se procesa, cómo se analiza y se interpreta los resultados? ¿Cómo es que se procesa? Entonces, nosotros recolectamos toda la información y a partir de esa recolección de información elaboramos tablas
y hacemos gráficas de comparación. No es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos en la pandemia con el caso 0 o con el caso 1. No es lo mismo que cuando ya teníamos en La Paz casi 10.000 contagiados, 3.000 contagiados. Entonces se hace un análisis día por día con todo lo que recolectemos, ¿ya? Se analiza esta información, se redacta y todo lo que hemos recolectado, hemos procesado, analizado e interpretado, lo otorgamos a una fuente. En este caso, por ejemplo, cuando era COVID, nosotros identificamos que los casos estaban aumentando, estaban en ascenso absoluto y toda esta información se otorga a las unidades correspondientes. Por ejemplo, en COVID, ¿a quién se entregaba esta información? A los ministerios de salud, y ellos con esa información actualizada recién otorgaban estos reportes que están acá, cuya imagen se muestra aquí abajo, ¿no? Era un reporte oficial porque las fuentes de información eran confiables. Y una vez que se ha procesado todo, recién se puede entregar esta información a la comunidad y hacerles saber qué es lo que está pasando con este tipo de contagios virales. Una vez que hemos recopilado la información, hemos analizado, hemos procesado y ya le hemos entregado a la unidad correspondiente todo lo que hemos investigado, recién, a partir de la unidad de vigilancia epidemiológica, recomienda. ¿Qué es lo que hicieron esas veces las unidades de vigilancia epidemiológica a nivel nacional? Hicieron una recomendación también a nivel nacional a los ministerios de gobierno y a los ministerios de salud. ¿Para qué? Porque si nosotros seguíamos contagiando a otras personas y seguíamos en vía libre, caminando, visitando hospitales, yendo a clases, éramos fuentes de contagio. Entonces, lo que hace la unidad de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en la pandemia, cuando nosotros ya teníamos volúmenes de población contagiada, ¿qué es lo que hace? Informa al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno ve oportuno declarar cuarentena total. ¿Recuerdan cuando nosotros entramos en cuarentena? Y eso surgió a partir de todo lo que las unidades de vigilancia epidemiológica recomendaron, ¿no? Entonces, y esta recomendación tiene que ser oportuna y tiene que hacer la recomendación a partir de una descripción detallada de la situación que se está confrontando en ese momento. ¿Ya? Y junto con sus recomendaciones, la unidad de vigilancia epidemiológica otorga sus medidas de control. Será declarar cuarentena solo en colegios o lugares donde se concentra la gente. Muchas medidas surgen a partir de la unidad de vigilancia epidemiológica. Una vez que se toma la decisión y se ejecuta las medidas de control, la unidad de vigilancia epidemiológica no queda ahí, sigue informando todos los resultados y cómo está evolucionando esta cuarentena. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver todo lo que se informaba día con día cuando estábamos nosotros en plena pandemia, hablando especialmente de la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, se daba a conocer todos los días los casos y hubo un momento en el que realmente se vio que no se podía contener el contagio, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de contener el contagio masivo que estábamos cursando, la presidenta dice cuarentena a partir de hoy porque si no se va a morir la mitad de la población, ¿no? No tan radical, pero son las medidas que surgen a partir de estos estudios. ¿Cuáles son las acciones de control? Toda recomendación va acompañada de una acción de control, ¿no? Entonces, depende de las condiciones de estructura y desarrollo que tenga cada servicio de salud. Este organismo de vigilancia epidemiológica tiene la responsabilidad de participar o no participa. Puede participar, ¿ya? En las actividades de control. ¿Cuál es el objetivo de las actividades de control? Proteger a todas las personas susceptibles. Por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, ¿a quiénes se protegía más? A los niños, los ancianos y a las personas que tenían enfermedades de base. Esas eran nuestras personas susceptibles, ¿no? Entonces, las acciones de control surgieron a partir de eso, cuarentena. ¿Y a quiénes tenemos que proteger en la cuarentena? Porque recordarán que nosotros teníamos una programación con carnet para salir al mercado, pero no podía salir el abuelito de 70 años al mercado, ¿no ve? Tenía que salir la gente joven, teníamos que salir bajo control y teníamos control policial y militar en zonas estratégicas.
Entonces, esas acciones surgen a partir de estos estudios y estos análisis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué acciones de control? Ya se veía de forma internacional que ya muchos países habían creado la vacuna. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que hacíamos? Vacunación masiva. Vacunación masiva en un inicio solo a la población susceptible y después la vacunación a las personas que no éramos parte de ese grupo. ¿No? Y a partir también de estas acciones de control surge la vigilancia y el cumplimiento de que estas acciones de control sean realizadas, ¿no es cierto? Entonces, disculpe. Entonces, no solo es recomendar, hay que participar. Y no solo participan los entes de salud, participan muchas unidades. En este caso, ¿quiénes fueron partícipes? Las unidades policiales y las unidades militares. ¿Por qué? Porque si nos decían a nosotros cuarentena y si no nos controlaban, nosotros íbamos a salir igual a los mercados, a los colegios, a hacer algún tipo de negocio, a buscar la manera de seguir sobreviviendo, ¿no es cierto? Entonces, participan otras unidades. ¿Listo? Entonces, ese ha sido un enfoque más o menos de cómo, para mostrarles de forma macro cómo funciona la vigilancia epidemiológica y todo lo que hace, ¿no? Para que se den cuenta con algo tan práctico que era la COVID-19. A partir de ahora ustedes van a estar en contacto con pacientes, van a estar en el servicio rural, van a hacer curaciones, van a entrar a quirófano, van a estar siempre en contacto con las unidades que tiene un hospital, ¿no? Tienen que recordar que aquí les pongo otro ejemplo de otro cuadro en el que ustedes van a participar, ¿no? Y que tienen que cuidar justamente para no formar parte de ese grupo de enfermedades que tienen que ser vigiladas epidemiológicamente. ¿Ya? Y este grupo grande de enfermedades también, que es parte de esto, es la infección asociada a la atención de salud. Antes se llamaban enfermedades nosocomiales a cualquier enfermedad que nosotros contraíamos dentro de un hospital o que nosotros como parte del personal contagiábamos a los pacientes internados. ¿Ya? No solo nosotros, sino la mala práctica de algunas actividades, el mismo entorno, las malas prácticas de bioseguridad y demás, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de infecciones asociadas a la salud, hablamos de infecciones entre pacientes que concurren a un centro de atención de salud, como les decía, que nosotros contagiamos o que nosotros nos contagiamos haciendo atención en salud, ¿ya? ¿Cómo es que va afectando esto? Hay una distribución de esta infección asociada a la atención de salud, obviamente a través o a partir de un patógeno, porque siempre va a ser un patógeno el que cause esta infección, y los tiempos en los que pasa esto y qué unidades pueden ser las que donde se produzcan más este tipo de enfermedades o de enfermedades nosocomiales. Ahora, hoy en día, la infección asociada a la atención en salud se define como una infección localizada o sistémica que se desencadena a partir de una reacción adversa a la presencia de uno o varios agentes infecciosos, sin que haya su presencia previa, ¿ya? Es decir, que un paciente va sano a un hospital, ¿no? Y después de que él haya sido internado, me refiero sano en el entendido de una infección, ¿ya? Bacteriana, viral, micótica, cualquiera. Él puede haber ido por una fractura a un hospital, pero no tenía ningún proceso infeccioso. Y a partir de que él va a un hospital o a un centro de salud, entonces adquiere una infección, ¿ya? Hay 4 tipos principales de infecciones asociadas a la atención que nosotros ofrecemos, ¿ya? Principalmente son bajo procedimientos quirúrgicos que pueden ser invasivos y los quirúrgicos. Y estas son las infecciones de tracto urinario. A partir de ahora y en la formación de pregrado
todos han aprendido a colocar sondas vesicales. Nosotros podemos ser causantes de que un paciente se contamine tras la colocación de una sonda vesical. ¿Ya? El otro tipo de infección es la neumonía asociada al uso de ventilador, la infección de un sitio quirúrgico, pero no solo un sitio quirúrgico en quirófano, sino la infección de una herida realizada en una sala de curación y obviamente la infección del torrente sanguíneo asociado a los distintos tipos de catéteres. ¿Ya? Hay 3 grupos de factores de riesgo para estas infecciones asociadas a la atención de salud. Primero es el factor huésped. Tiene que haber un huésped el que va a adquirir esta infección una vez que nosotros lo atendamos, ¿ya? Y siempre es la gente susceptible. Por ejemplo, pacientes con defensas bajas, enfermos y edad avanzada, ¿no? También las embarazadas. Un factor agente, tiene que haber un agente. Y esto, como les decía, son infecciosos, que pueden ser bacteria o hongovirus, especialmente los cocos gram positivos, los estafilococos, los streptococcus y los bacilos negativos como el acinetobacter, pseudomonas, enterobacter y klebsiella, que es lo que más se aísla en las entidades de atención de salud. Y obviamente también tiene que haber un factor ambiental. ¿Y quiénes forman parte de ese factor ambiental? A partir de que ustedes comiencen el internado, ustedes son parte de este factor ambiental que va a generar una infección asociada a la atención de la salud. Pacientes que están en las unidades, material médico, superficies, paredes, mesas, mesones, mesas de noche y la limpieza de la unidad. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos en los que se va a asociar este tipo de infección? Intervención con tejidos contaminados o infectados. Yo les recomendaba siempre, y a partir de esto acuérdense también de que en sus bolsillos siempre tiene que haber un par de dediles o de guantes, no guantes estériles como tal, pero al menos guantes. Esto los va a proteger de cualquier situación de emergencia a la que ustedes puedan estar expuestos, ¿no es cierto? Porque no va a pasar que en un momento ustedes están pasando por la emergencia, van a ver al internito, ven, ayúdanos a poner la sonda vesical y ya, contaminó con la mano o el mismo interno se contamina, ¿no es cierto? Entonces, cualquier exposición a un tejido contaminado o infectado es un factor de riesgo tanto para nosotros como para el paciente, ¿ya? En la colocación o el uso de catéteres permanentes sigue siendo un factor de riesgo. Traqueotomías, evidentemente los pacientes que están sometidos a ventilación respiratoria asistida, ¿no? En las unidades de terapia intensiva especialmente y en las emergencias. Pacientes que son sometidos a diálisis, a los que se les realiza transfusiones y también un grupo poblacional que usa drogas, ¿no? Y también el grupo de personas que está expuesto a terapias de radiación. ¿Cuál es la cadena de infección? Siempre, cuando hablamos de infección asociada a la atención de salud, siempre hay una cadena de infección, ¿no? Tiene que haber un huésped susceptible, ¿no? Ya habíamos hablado quiénes conforman este grupo. Un agente causal, cualquiera el que ustedes gusten. Tiene que haber un reservorio donde el agente infeccioso sobrevive, que no solo son las personas, no solo es el personal de salud, no solo son los pacientes, las superficies, todo el equipo o el material médico, los dispositivos, todos esos son reservorios, chicos, ¿ya? Tiene que haber una vía de salida, ¿no? Por donde el microorganismo deja el huésped y sale a partir de las gotitas, las microgotitas, a través del vómito. Por eso ustedes, chicos, siempre tienen que portar un par de guantes y un barbijo, ¿ya? No vaya a ser que en un momento en la sala de emergencia se me olvidó poner mi barbijo porque terminó de comer y viene un paciente vomitando explosivamente, potencialmente contagioso para ustedes, ¿ya? Entonces, a través de heridas también, ¿no? Sale agente infeccioso. El mecanismo de transmisión va a ser la vía por el cual el microorganismo se traslada desde la puerta de salida al reservorio o incluso hasta el huésped susceptible. Y así volvemos al ciclo, ¿no es cierto? Así volvemos a la cadena de infección. Otra vez el ejemplo de la COVID-19. Para que nosotros nos hayamos contagiado en algún momento, espero que ustedes no se hayan contagiado, ¿no? Tiene que haber todo este ciclo infeccioso. Una puerta de entrada y un factor de riesgo tiene que ser el huésped, ¿no es cierto? Un huésped que esté inmunodeprimido, que esté realizando terapia de algún tipo de tratamiento oncológico, no oncológico, ¿no? Ya eso te genera susceptibilidad. Entonces, tenemos una puerta de entrada que era en COVID, mucosas, ojos y principalmente la
respiratoria, ¿no ve? El agente, obviamente, el COVID, el huésped, nosotros, y la puerta de salida, nosotros mismos, ¿no? Por eso ahí surgió en la pandemia surgió estos saludos, ¿no es cierto? ¿Quiénes se siguen saludando de codito, de puñito? De ahí surgió todo esto, ¿no? Esta fue una manera de control de la enfermedad que salió a partir de las unidades de vigilancia epidemiológica. Decían, los pacientes no se pueden saludar de besito, pues de mejilla, porque estamos ante un contagio masivo, ¿no? Entonces de ahí surgió el contacto de puñito nomás para el saludo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tipo de métodos de transmisión tenemos, por ejemplo, en este tipo de infecciones? Transmisión por contacto directo, que puede ser un contacto directo entre la superficie corporal y superficie corporal, ¿no? O sea, yo con el paciente entre superficie corporal con superficie corporal, ¿ya? La transmisión por contacto indirecto, que lo hacemos a través de un contacto entre un huésped susceptible y un objeto inanimado. Por ejemplo, instrumental contaminado, agujas, apósitos y todo ese tipo de material. Y la transmisión por gotitas. En cualquier procedimiento en el que se expongan gotitas del paciente, tiene que haber barbijo siempre, ¿ya? Hay este tipo de transmisión. Hay tipos de vigilancia epidemiológica, chicos, a partir de esto, y tienen que saberlo porque ustedes van a formar parte de la vigilancia epidemiológica. A partir de que ustedes ingresan al internado, son vigilantes para cualquier enfermedad, ¿ya? Hay la vigilancia pasiva, que esta vigilancia la forman las instituciones de salud, ¿ya? Como laboratorios, como centros de salud, hospitales. Son ellos los que envían información sobre las enfermedades, ¿ya? Puede ser un rebrote de... ¿qué enfermedad han escuchado recién que ha rebrotado? ¿Alguien puede ayudarme? El sarampión, porque no se están vacunando los niños. Exacto. El sarampión debería estar controlado porque esta vacuna es accesible y es gratuita para toda la población. Entonces, yo eso sospecho que tengo un caso de sarampión en mi centro de salud, lleno su ficha epidemiológica, lo envío al CEDES y ese ya es una notificación nacional, ¿ya? Entonces este reporte se envía a partir del centro de salud a las entidades y las entidades lo envían a las unidades de vigilancia epidemiológica, ¿ya? No se busca informar activamente sobre una enfermedad, sino que se recopila, ¿no ve? Hacemos todo el proceso anterior, se recopila información, se analiza y una vez que estamos completamente seguros de que este paciente tiene sarampión con prueba laboratorial confirmada, recién decimos a la sociedad y a las entidades correspondientes, tenemos un caso de sarampión en la ciudad de La Paz y recién se informa a la población. La vigilancia activa es esa búsqueda de la enfermedad, ya que es objeto de investigación, y se hace una vigilancia activa. Van a ver que en los centros de salud ustedes van a hacer eso y se busca, ya, en centros de salud. Tengo un caso de sarampión, puede ser en Achacachi. Tengo un caso de sarampión. Yo, como vigilante epidemiológico y parte del centro de salud de donde he notificado mi caso de sarampión, tengo que buscar en todos los centros de salud que rodean a ese centro que ha notificado. Entonces tengo que ir a los centros de salud privados, públicos, postas, centros de salud de 6 horas, todos los centros tengo que visitar para ver y recopilar información si hay algún sospechoso más de caso de sarampión. Y una vez que encuentro algo rápidamente, otra vez informo a través de la ficha epidemiológica, lo mando a La Paz, el paciente se va a ir a La Paz, le van a tomar la prueba y recién se confirma. ¿Ya? Esa es la vigilancia activa. Y la vigilancia epidemiológica especializada Centinela es la que se hace a través de sistemas de vigilancia y esto solo forman parte de esta vigilancia Centinela centros especializados, notificados y que son, que tienen información completamente confiable. ¿Ya? Son datos, se utiliza datos de alta calidad y solo en centros especializados que se seleccionan cuidadosamente. Por ejemplo, en COVID, ¿quiénes procesaban las pruebas? Habían laboratorios privados a los que tú ibas y pagabas como 500, 800 bolivianos por una PCR, ¿recuerdan? Porque yo lo he hecho. Pero esos eran centros autorizados. ¿Autorizados por quién? Por eso está ahí la imagen, INLASA. INLASA era el centro Centinela. Todos los centros de salud públicos enviaban sus pruebitas de COVID, ya sea PCR especialmente, se enviaba a INLASA, INLASA procesaba e INLASA decía,
tantos casos hoy día positivos, tantos casos sospechosos negativos, y recién se procesaba la información. Entonces, ¿qué es? Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y ese sistema se llama SNIS, es el Sistema Nacional de Información en Salud. ¿Y por qué les he puesto estos cuadernitos en este extremo? A partir de que ustedes se vayan a rural, en todos los centros de salud existen estos cuadernos, el cuaderno 1, el cuaderno 2 y el cuaderno 3. Y esto es para el SNIS, porque en estos cuadernos se registra todas las atenciones que ustedes hayan hecho, que puede ser por una herida cortante, una contusión de cabeza y un sospechoso de COVID. ¿No? Entonces, toda esta información se recopila en cuadernos, esto se envía a un sistema nacional y el sistema nacional, que es un software, ellos descargan la información y solo procesan las enfermedades que pueden ser potencialmente contagiables y transmisibles. ¿Ya? Por ejemplo, no van a seleccionar su contusión de cabeza. Eso es un dato más de atención. Pero de todos estos 3 diagnósticos, ¿cuál sacarán? El sospechoso de COVID o el sospechoso de sarampión, ¿no? Entonces, ellos hacen a partir de estos casos vigilancia epidemiológica y van a mandar personal a su centro de salud y van a decir, ¿dónde está su paciente? Le vamos a hacer esta prueba, vamos a volver a preguntar. Y así es que funcionan estos cuadernos para el SNIS. ¿Ya? Es información que se envía todos los lunes, todos los centros de salud, y se acordarán de mí cuando empiecen a usar estos cuadernos. Todos los lunes se envían estos informes a las gerencias de red para que ellos envíen al CEDES y CEDES con su software lo procese. En realidad, CEDES y el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué es lo que se busca prevenir cuando hacemos vigilancia epidemiológica? Otra vez, que tengamos rebrotes de enfermedades endémicas, ¿no? Y aquí ingresan muchas enfermedades, ¿no? ¿Qué más? Obviamente buscamos el control de las epidemias y de los rebrotes. Por ejemplo, lo que decían, sarampión. Sarampión es un rebrote, ¿no? Porque eso se había controlado hace muchos años atrás y por eso se planificó la vacunación masiva y gratuita, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros investigamos un brote? ¿Ya? Por ejemplo, sarampión. El objetivo es manejar los casos, interrumpir la cadena de transmisión y prevenir brotes futuros. ¿Cómo optimizamos el manejo de los datos? Tenemos que determinar cuál es el agente, qué virus, cuáles son las fuentes. La fuente puede estar en un kinder, puede estar en un núcleo familiar, puede estar en una comunidad, ¿ya? ¿Cuáles son los mecanismos por los que se han transmitido? ¿Cuáles los 10 pasos para la investigación de un brote? Establecer primero qué es un brote, ¿no? Y un brote hemos dicho que es cualquier enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Toda la lista del PAI que ustedes tienen de vacunación, todas esas enfermedades son inmunoprevenibles. ¿Por qué? Porque tú te vacunas y estás previniendo ese contagio. Verificamos el diagnóstico, definimos e identificamos los casos, aplicamos la epidemiología, determinamos quién está en riesgo de enfermarse. En mi comunidad, en Achacachi o en una comunidad de Achacachi, ¿quiénes pueden enfermarse? Si estamos hablando de sarampión, será el grupo poblacional infantil, ¿no es cierto? Desarrollamos hipótesis, evaluamos nuestras hipótesis, implementamos medidas de control y hacemos un informe para CEDES. Yo he atendido este probable caso de sarampión, lo estoy enviando a la ciudad de La Paz con esta ficha epidemiológica, va a llegar tal día y se hace aquí el control y la investigación. Por ejemplo, ¿cómo son estos 10 pasos? Y lo vamos a resumir muy rápido. Este es otro caso, ¿ya? Para saber si los casos observados son más que los esperados, necesitamos hacer vigilancia epidemiológica. Les pongo un caso. Paciente femenina de 4 años de edad con 7 días de evolución, con alzas térmicas, máculas en cuerpo, de aparición progresiva, tos seca y malestar general. Ahí tienen las lesiones. Solo con este cuadro clínico, ¿qué les parece que es? ¿Será sarampión? Puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Sigamos. Verificamos el diagnóstico. ¿Cómo verificamos? Tenemos que hacerle anamnesis al paciente, tenemos que hacer buena historia clínica, tenemos que revisar los casos y los signos, reportados. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto? Con tiempo de evolución, con lugar de contacto y personas de contacto. Podemos obtener la información. ¿Cómo? Si yo en mi municipio o en mi pueblito tengo casos reportados, ¿no?
¿De qué se trataba este caso que les he mostrado? Aparentemente es una varicela, es una enfermedad exantemática, pero todo depende de la buena anamnesis que hagamos para decir este paciente tiene varicela o es sarampión, ¿no? ¿Eh? Pero para ser sarampión le faltan más datos clínicos. Entonces, nosotros vemos nuestros casos. En esta semana he tenido varicelas. En este colegio, ¿cuántos años tiene mi paciente? 4 años, va al kinder. En esta guardería no habrá otros niños con varicela. Entonces, busco en mis reportes, en mis cuadernos, si he tenido casos similares, ¿no? ¿Podemos tomar muestras? No, bueno, en realidad la varicela es un diagnóstico más clínico. Nosotros en lo que nos enfocamos son el tipo de las lesiones, la evolución y la probable fuente de contagio. ¿Qué pasamos? El paso 4 va a ser la búsqueda activa de casos. Si estamos en un municipio chiquitito en el que viven 10 familias, tenemos que ir a buscar a las 10 familias, y más si hay niños menores de edad, ¿no? O sea, si hay niños en realidad, y ver si alguno de estos que acude al mismo colegio que este niñito no tiene las mismas lesiones, ¿ya? En algunos centros de salud se van a dar cuenta que hay equipos de respuesta rápida, ¿ya? Y este equipo de respuesta rápida generalmente lo compone el equipo epidemiológico. No siempre en los centros de salud hay un epidemiólogo, eso es de tercer nivel. Pero estos equipos, estos comités están conformados para hacer esta búsqueda. Ellos se informan más acerca de cómo se tiene que buscar estos casos de rebrotes o de probable contagio masivo, ¿ya? Entonces, esta búsqueda hemos dicho que se hace en todos los niveles, ¿no es cierto? Públicos, privados, la misma comunidad, ¿no? Oh, ya. ¿Por qué es importante caracterizar el brote? ¿Por qué es importante definir que estoy teniendo un rebrote o una patología que puede ser potencialmente contagiable? Porque tengo que identificar la población de riesgo. En este caso, si hablo de varicela, van a ser todos mis niñitos que vayan a ese colegio, que no hayan tenido varicela. Tengo que informar para iniciar medidas de control. Tenía un caso de varicela, ahora ya son 4. Entonces, ¿cuáles van a ser mis medidas de control? Que esos 4 entren en cuarentena y no vayan más al colegio. ¿No ve? Tengo que investigar los datos y tengo que tener la fuente de contagio. Entonces, la fuente va a ser a través de gotitas, de estornudos, y el modo de transmisión va a ser el mismo, y los hospederos van a ser todos los niños, y el lugar central va a ser el kinder. ¿No ve? Tenemos que caracterizar siempre cuándo, dónde y en quiénes, ¿no? Para caracterizar el brote. Y la línea de tiempo. Si nosotros estamos frente a una varicela, ¿no? ¿Cuánto tiempo incuba la enfermedad? ¿Cuánto tiempo yo le voy a dar de cuarentena a ese niñito para que no venga al colegio? Lo tengo que controlar, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde el contagio hasta que transmita a los demás niñitos? ¿Y en cuánto tiempo van a aparecer más casos? Entonces, para yo ser vigilante y manejar y prevenir que mi kinder de 20 niñitos toditos se me contagien, yo tengo que saber en cuánto tiempo evolucionan esas enfermedades. ¿Ya? La hipótesis es la suposición a la que se llega por la observación o la reflexión y que lleva a predicciones refutables, ¿ya? Y cuando hacemos una hipótesis podemos tener una fuente de evidencia. Puede ser información que nos llega directamente, o puede venir otro médico de otro centro y decir, ¿sabe qué, doctora? Parece que yo tengo 4 casos de varicela, y le va a llegar a su centro de salud, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo hipótesis a partir de fuentes. Tenemos que implementar medidas de control, lo que les mencionaba. Aislamos al paciente, tratamos, le damos cuarentena, le damos medidas de protección y le hacemos su control. Y ahí yo controlo la enfermedad y voy a eliminar temporalmente esa enfermedad y comunicar mis hallazgos, ¿no? A mi jefe médico o a mi jefe de mi centro de salud le diré, doctor, ya tengo controlado, no he tenido estas últimas semanas más casos. Entonces, eso será un punto a favor de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han detectado el caso, han analizado, han prevenido, han controlado y han eliminado la enfermedad temporalmente, valga la redundancia. Listo. Es así como ustedes se vuelven, a partir de que ingresan al internado, en vigilantes epidemiológicos, ¿ya? Y esto se aplica para cualquier tipo de enfermedad, chicos. Si ustedes se van a los yungas, ven una úlcera en una nariz, en extremidades, ¿qué pensarán? Leishmaniasis.
¿No ve? A partir de eso ustedes notifican, hacen las pruebas, informan y pueden controlar esto, ¿no? Para cualquier tipo de enfermedades funciona la vigilancia epidemiológica y ustedes a partir de sus conocimientos se convierten en vigilantes epidemiológicos. Espero les haya servido, chicos, la ponencia. Si tienen alguna duda, háganmela saber, por favor. Doctora, disculpe, ¿nos podría explicar la diferencia entre el, bueno, paciente o caso cero y el paciente uno? Yo tengo esa duda desde tercero, por favor. Ya, el caso cero se hace referencia a aquel paciente que ha incluido esta enfermedad desde algún lugar y que ha traído la enfermedad a ese, por ejemplo, nosotros no teníamos casos de COVID. El caso cero se convirtió a aquel caso importado que lo trajo claro, desde China trajo, pues, ¿se acuerdan del caso? Lo importó, importó la patología, llegó a Santa Cruz y esta paciente empezó a manifestar síntomas. Se le hizo la prueba, era positiva. Ella se convirtió en el caso cero. ¿Quién se convirtió en el caso uno? Felizmente no fue la persona o su ente familiar, pero se volvió a encontrar otro caso y a partir de él se cuantifican los casos. Especialmente hablamos de cómo esto era una pandemia y en pandemias es en el que más se cataloga este tipo de casos ceros y unos. Como era una pandemia, tendríamos que identificar desde dónde ha traído el virus y a partir de ella tendría que contagiarse de forma masiva a la población, ¿no? Por eso a ella se le ha determinado caso cero, pero no podía haber otro caso cero, tenía que ser un caso uno, ¿no? Entonces por eso se lo catalogó al segundo paciente que se contagió, se lo catalogó como caso uno, ¿no? Porque no podía ser otro caso cero, porque se han dado cuenta que el contagio que esta persona ha tenido no ha sido a partir de la primera paciente, de la primera persona que trajo, sino habían sido otras sus fuentes, parece que era otro viajero, ¿no? Tal vez no ha sido bien catalogada en entonces, pero de esa forma se van considerando los casos ceros. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Bueno, chicos, espero les haya servido. Espero que pongan en práctica ahora todos sus conocimientos y que sean muy buenos vigilantes epidemiológicos. Recuerden que está en sus manos la identificación de una enfermedad y el control de la misma, siempre y cuando ustedes lo hagan conocer en forma oportuna. Toda comunicación siempre es de forma oportuna e inmediata. Ha sido un gusto. Dejo a los siguientes exponentes. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora.